Sé que están un poco cansados, sé que muchas conferencias aportan, pero a veces también en los ánimos, en las emociones nos agotan un poquito. Vamos a hacer el intento de ser un poquito ágiles, animados en esta conferencia. De hecho, es un tema que muchos posiblemente ya hayan escuchado, que es el tema de la televisión digital terrestre en Ecuador. No sé si hayan escuchado el tema. ¿Ya les han explicado más o menos cómo funciona? ¿No? ¿No han revisado? Bueno, este es un tema que no es solo de Ecuador, sino del mundo. Es decir, en poco tiempo toda la televisión será digital y obviamente habrá el apagón analógico que se dará en todo el mundo y concretamente también en América Latina y en Ecuador. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción al tema y revisar algunos puntos. Primero, queríamos conversar con ustedes ¿qué es la tele? Solo una pequeña introducción, pequeñito. La palabra televisión es un híbrido de la voz griega tele, distancia, ¿no es cierto? Y latina, visión, que es obviamente visión, ¿no? Es una visión a distancia, es muy simple, muy sencillo lo que nos propone. Es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia. Eso es lo que hemos tenido mucho tiempo y obviamente es lo que hemos compartido ya muchos años, especialmente la televisión cada vez ha sido más involucrada en el hogar de cada uno. Es decir, cada uno, imagino todas las casas tienen televisión acá, tienes no solo una, sino cada vez va incorporándose más espacios de vínculo a la televisión. Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas de televisión por cable, que son los dos mecanismos que tenemos ahora. La señal abierta, que es el broadcast por ondas de radio, y obviamente las señales por cable o satelitales que también tenemos en los servicios que actualmente contamos. ¿Sí? Y obviamente el receptor de estas señales es el televisor que tenemos en nuestro hogar, en nuestra habitación y ahora cada vez más portátiles y móviles, que eso también vamos a conversar. Un poco de historia. En 1910 generan un disco, que es el disco Nipo, y en 1925 el inventor escocés John Logie efectúa la primera experiencia real utilizando estos dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, ¿sí? Que estaban unidos al mismo eje para que su giro fuera sincronizado pero a la vez separados, y eso es lo que generó la primera transmisión alrededor de esos dos discos, ¿sí? Y es en 1927, ¿no es cierto?, que se hacen las primeras transmisiones o emisiones públicas de televisión. Es la BBC en Inglaterra en 1927, la CBS y NBS en Estados Unidos en 1930. Y ahí se dan cuenta una palabra, emisiones públicas. Es decir, la televisión, casi todas las televisiones en el mundo nacieron como televisiones públicas. Ya vamos a ver después si nos alcanza o si no en el taller algunas reflexiones que hay. El esquema ecuatoriano nacimos más desde una televisión privada. Eso tendrá sus pros y sus contras, ya conversaremos de eso. Entonces las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936 y en Estados Unidos en 1939. Es decir, ¿cuántos años tenemos hasta acá? Son 60, 75 años más o menos de vida de la televisión. Y en 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV electrónica en Francia y en el Reino Unido. Y así, históricamente, fue ingresando hasta que en el Ecuador, no me acuerdo la fecha, fue en 1960 o 50 y algo que empezaron las primeras señales de televisión. Entonces, inicialmente, el sistema era a través de ondas hertzianas, que es el que hasta ahora tenemos, ¿no es cierto?, que es a través de la antena, es decir, el televisor, el canal, manda una señal hertziana y nosotros la recibimos por antena en nuestro hogar y se transmite a través de la televisión. Y posteriormente se abre después la posibilidad de televisión por cable y la televisión satelital. También hubo otro gran cambio que fue del blanco y negro al color. Esa fue otra transición importante que se dio en los íconos de la televisión. Es decir, pasamos de una
visionado en blanco y negro a un visionado a color. La ventaja de esto es que no implicó muchos cambios con el aparato anterior, que es lo que vamos a ver que en televisión digital sí tiene algunos problemas, porque yo podría seguir viendo en mi televisión en blanco y negro los programas a color. Ahora, con el cambio de la televisión digital, no puedo ver los programas de televisión digital en mi televisor antiguo. Por eso se llama el apagón analógico. Es decir, mi televisión actual, muchas de las que tenemos, no sirven para dar ese paso a la televisión digital. Y obviamente se pasó del concepto del receptor del tubo al plasma, al LCD, al LED que ustedes ahora conocen. Muchos de ustedes me imagino que lo tienen, tal vez muchos no conocieron el televisor de tubo, que cuando yo era niño eso era fascinante ver cómo un puntito se prendía en la pantalla y había que esperar unos minutos a que se caliente el tubo y aparecía la señal y era como mágica, ¿no? Entonces eso ya es cada vez más automatizado, más directo y obviamente no debe estar en los imaginarios de ustedes. Pero también hemos ido cambiando de una visión del 2D al 3D. Comenzamos ya a tener otras dimensiones en relación a la televisión. La mayor interactividad que ustedes tienen con la televisión, ¿cuál es? El control. Y dentro de eso el famoso zapping, en el cual tú vas decidiendo, esa es tu mayor interactividad que tienes. La televisión digital nos abre un escenario potencial a una mayor interactividad con la programación y eso es lo que les vamos a contar ahora. Y obviamente la pantalla va a seguir habiendo nuevos escenarios y vamos a ver este pequeño video. Creo que no da el... Ahí va, démosle un tiempito al internet, a la banda ancha, tranquilos. Veamos si... Entonces, como ven, cada vez las pantallas comienzan a ser parte de nuestra vida diaria. Ya no solo en la televisión, sino en todos los espacios. Y hacia allá va la propuesta del vínculo. Entonces la televisión no puede seguirse pensando solo en esa pantalla que tenemos en nuestra casa. Tiene que pensar la nueva televisión en las diversas pantallas potenciales
que son los celulares, que son los tablets, que son todas las posibilidades que se van a ir abriendo. Entonces, ¿qué es la televisión analógica que tenemos ahora? Como les decía, es la transmisión de señales de televisión a través de ondas hertzianas y que viajan por el aire. Y la televisión digital es el viejo impulso electrónico de la señal, se traduce y se convierte en bits, en señales electrónicas, en unos y ceros. Es como información, que te envía información entre unos y ceros, y son pautados estos datos en la emisión por el aire, satelital, etc. Es decir, puede ir por cualquier nivel, pero lo que me llega son datos, ya no me llegan ondas, me llegan datos. Obviamente puede ser a través de esas ondas, hasta nuestros televisores. Entonces, la televisión analógica, ¿no es cierto? Tenemos ahí, ¿sí? Nos permitía un programa por canal. Por ejemplo, ahorita Ecuavisa. Ecuavisa tiene una televisión analógica y tienes un solo canal, ¿sí? Donde tú llegas con tu información y por la señal. Con la televisión digital, tú puedes lograr tener hasta 4 programas o 4 canales, es decir, como servicio interactivo también. ¿Y por qué? Porque a través de los datos que vemos ahí, a través de estos datos de ceros y unos, está más comprimida la información. Entonces, en el mismo espacio de transmisión yo puedo ingresar más datos. Entonces, ¿cómo funciona la televisión digital terrestre? Primero, tenemos un nivel de transmisión, ¿sí? Donde nos lleva el primer sistema, que va a ser el más convencional para todos, nos va a llegar a través de una antena, ¿sí? La transmisión, y nosotros necesitamos tener un decodificador. Es decir, el televisor que ustedes tienen ahora no puede recibir esa señal, necesita un decodificador. Es como una cajita, los que tienen TV cable tienen una cajita, ¿no es cierto? Esa cajita, o el que tiene DirecTV también tienes esa cajita. En el caso de la televisión digital va a ser necesaria esa cajita para que decodifique esa información. Y obviamente ahí puede salir a tu televisión analógica. Entonces tu televisión analógica actual puede recibir televisión digital siempre y cuando compres esa cajita. Eso es lo que hay que establecer, cuál va a ser el costo, cómo van a distribuirse, porque se supone que es para todo el país. El segundo sistema es el mismo, a través de la antena convencional, y se supone que desde el 2011 o 2012, que ya planteaban, la importación de televisores deberían ser todos los televisores digitales, pero que tengan el transmisor, ¿sí? De señal japonés brasilero. Porque tú puedes tener un televisor HD de 56 pulgadas o LCD, el último modelo, pero que si no tienes el transmisor incorporado, igual te va a tocar comprar la caja. Es decir, ojo, por eso no es solo comprar el televisor, implica que sea compatible con la señal que va a salir. En el caso actual de lo analógico, era el NTSC, no sé si saben, y el PAL. Es lo mismo más o menos. Nosotros lo hemos apostado como Ecuador al sistema japonés brasilero, que ya lo vamos a ver, y obviamente necesitamos que nuestro televisor tenga ese transmisor para poder recibir esa señal. Si no la tiene, puede ser el televisor más fino, más HD, más lo que sea, igual vas a tener que comprar una caja de decodificación. Por lo tanto, para invertir para la televisión digital hay que darse un tiempo, no es solo cuestión de tener un televisor, sino un televisor que tenga esa posibilidad de conexión. Y obviamente, también a través de la televisión digital terrestre, vamos a tener la posibilidad de que existan señales para nuestros móviles, para nuestras pantallas múltiples. Es decir, también podemos llegar a través del móvil, a través de USB para PC, etc. Va a haber nuevas posibilidades. Y por último, para todos los receptores portátiles, que eso también es un tema que nos abre la televisión digital. Beneficios de la televisión digital terrestre. Una, obviamente, optimización del espectro radioeléctrico. Ya lo vamos a ver en el siguiente gráfico, cómo toda la señal radioeléctrica circula por unas ondas, por un espectro radioeléctrico. Entonces vamos a ver cómo al comprimir datos digitales, ese espectro puede mandar más información, puedo mandar información de mayor calidad o puedo tener varios canales al mismo tiempo.
¿sí? Otros servicios de telecomunicaciones, a través de enviar información también para los móviles. Puedo tener otros servicios a través de la interactividad, ya vamos a ver en la televisión. Puedo recibir información de emergencias, información de cómo, por ejemplo, se está haciendo ya un plan en relación a emergencias, donde puede haber un sistema de alarma inmediata en un caso de terremoto, donde llega a todos los televisores, sale la información de qué hacer en ese momento, ¿sí? Porque está automatizado. Entonces vas a tener otra serie de posibilidades de interacción. Obviamente, mejor calidad de transmisión y recepción en HD, que es uno de los puntos, pero no es el único. A veces pensamos que televisión digital es solo el HD, es decir, la mejor calidad de imagen. Sí, pero no es lo único. Mejor calidad de canales, hasta más canales, van a tener una mayor oferta de canales. Va a haber posibilidades en cada canal nuevo analógico, perdón, en cada canal analógico pueden entrar 4 estándares y ya vamos a ver. Tenemos señales OneSec para dispositivos móviles, también vamos a tener esa posibilidad, y capacidad de integrar multipantallas. Yo creo que ahí nos abre una serie de posibilidades de beneficios de la televisión digital. Otros beneficios: acceso y redistribución de frecuencias. Al tener más posibilidades en el espectro abierto de más canales, hay la posibilidad, y en base a la ley que se está aprobando en estos días, que es esa posibilidad de la redistribución del 33, 33 y 34, te abre la posibilidad de tener más canales de televisión y más canales ciudadanos y comunitarios también. Eso es un tema que hay que ir debatiendo y que está ahí en el escenario, que son las potencialidades. Es decir, por otro lado, la televisión digital terrestre, que es diferente a la de TV cable o la satelital, garantiza el acceso abierto gratuito, es decir, es para todo el país, es para toda la gente ecuatoriana, es decir, va a llegar para todos. Transmisión y recepción de datos para interactividad, ese es el tema fundamental. Tú puedes interactuar con el programa, tú puedes interactuar con la televisión, tú puedes acceder a otras informaciones más allá de la programación diaria que te oferten los canales. Mayor oferta de programación, por lo tanto, y producción local, que ese es otro tema que ya nos plantearon, de que va a haber, inclusive por la ley y por las capacidades que te da la televisión digital, tener mayores capacidades de producción nacional. Y ese es un tema que les toca a ustedes, compas, el trabajar. Es decir, ahorita se abre un gran escenario, tanto por la tecnología como por la ley, a decir, Ecuador tiene que producir más, si no, estamos muertos. Realmente, ¿qué tipo de televisión vamos a tener? Un poco lo que tú planteabas, ¿no? Ahí están las tecnologías, ahí están las cámaras, hay bajo costo, la ley nos viene, hay la televisión digital que te abre más canales. Si no lo aprovechamos, estamos fuera. Entonces ese es el reto de ustedes, de las nuevas generaciones, a tener capacidades de producción. Entonces aquí está, la transmisión analógica, como ustedes ven actualmente, la franja de arriba en 8 MHz, ¿sí? Solo se transmite actualmente un canal, ¿sí? Solo se transmite un canal, Ecuavisa, TC, Gama, el canal que sea o el canal local de acá de Santo Domingo. En la transmisión digital, al ser codificada y comprimida en datos de ceros y unos, nos permite tener 4 canales, ¿sí? Es decir, con un espacio de la televisión analógica, en esta banda, nos permite ahora tener hasta 4 canales de televisión. Acá les pongo el ejemplo. En el mismo ancho del espectro abierto de la televisión analógica, yo puedo poner un Full HD más metadatos. ¿Sí ves? El HD sería este, más todo este espacio para los datos que voy a enviar. Entonces yo puedo tener un Full HD. Pero también puedo tener otro modelo de negocios, 4 canales estándar, que son estándar digitales, que es la señal más o menos como la que está ahora, con un espacio para metadatos. Entonces en la misma espacio puedo tener 4 canales. Ese es el debate que se abre. Si yo como Ecuavisa tengo todo este espectro ya a mi nombre, si en ese momento, si yo solo uso o pongo 4 canales o solo me quedo con uno. Ese es el debate que se va a poner en el tema de las frecuencias. O puedo también hacer otro esquema, ¿no? Un medio HD, ¿sí, no es cierto? Un estándar, datos y metadatos. Es decir, yo puedo jugar con opciones.
con opciones, pero a la final nos abre escenarios para mayor oferta. Inclusive el concepto de producción va a ir variando. Cuando yo tenga varios canales, la gente ya no va a esperar el canal generalista, podríamos decir que es el de ahora, donde tienes programación de todo. Es posible, solo se me ocurre poner una idea, Ecuavisa o el canal público, ¿no es cierto?, en su misma franja, ¿no es cierto? ¿Acá con qué número llega Ecuavisa, por ejemplo? 12, 11. En ese mismo puede tener el 11, el 11.1, el 11.2, el 11.3. Puede tener 4 canales. Entonces, ¿qué programación va a jugar? Va a implicar canales más especializados. Puedo ser un canal de noticias, un canal de películas, un canal de deportes y un canal general de variedades. Es decir, nos abre nuevas posibilidades de trabajo y de relación con la audiencia. Podemos ofertar más canales. La pregunta que vamos a hacernos es, ¿qué les vamos a ofertar? Que esa es la pregunta que todavía no la resolvemos. Porque la calidad de producción todavía nos falta trabajar mucho acá en el Ecuador. Sí quedó claro esto, ¿no? Entonces, la televisión en Ecuador, obviamente, como les decía, es la NTSC actualmente, y el tamaño es de 640 por 576. Estos son los tamaños, ¿no? ¿Sí ves? Este es el tamaño actual del NTSC, este es el tamaño del PAL, este es del estándar, este es del 768, tienes del HD 720, que es este, y si te das cuenta el HDTV, el Full HD, tiene esto. Entonces tú puedes tener en este espacio que te da la banda actual varios canales o solo un HD Full HD, ¿no es cierto?, con metadatos, ¿sí? Y obviamente, como tú nos señalabas, el cine, el film es más grande, ¿no? Es un espacio más grande. Entonces, como todo es comercio y como todo es tecnología y como todo también hay grupos económicos que están atrás y ciencia y demás, a la larga se han establecido 4 grandes normas para la televisión digital. La japonesa, que es la ISDBT, la china, que obviamente solo con la cantidad de público que tiene en China no comparte con nadie, es exclusivamente su propuesta. La americana, que es la ATS, y la europea, la DVD. En el caso de América Latina, América del Sur y especialmente Brasil asumió la japonesa, pero le incorporó algunos temas. ¿Y por qué asumió la japonesa? Porque tenía una propuesta abierta, de trabajo de estructura abierta, donde yo podía ingresar nuevas cosas a la propuesta. No era una señal cerrada y una estructura ya preestablecida. Y obviamente Brasil se incorpora con Japón y arman la BR, que es la brasilera, la ISDBT-B, que es la Brasil, es la propuesta brasilera, que nos permite mayor interactividad. Brasil hace una apuesta estratégica que la televisión en la región tenga un rol más interactivo. ¿Y por qué busca esto? Porque busca interactuar con sus audiencias, porque busca dotar, a través de la nueva televisión, dotar de mayor información, porque busca darle un rol más social a la televisión, y creo que ese es el reto por lo que nace toda esta nueva propuesta. Y en América del Sur, todos los países asumen esta norma, a excepción de Colombia, que asumió la norma europea. Es el único que se quedó fuera de esta estructura. Entonces es una propuesta de una televisión digital para América del Sur. Eso nos va a implicar posibilidades inclusive de coproducción, posibilidades de interacción mucho más amplias en América del Sur. Centroamérica se fue con la norma norteamericana, ¿sí? Entonces la TV digital en Ecuador, este estándar ISDBT, norma japonesa brasilera, lo asumimos el 25 de marzo del 2010. Es un estándar de código abierto, es por eso que te permite incorporar cosas, te permite modificar las estructuras propuestas, y trabaja a través de una compresión de video MP4, que es estándar y nos permite hacer una serie de facilidades de compresión dinámica. Y es algo importante acá.
incorpora un programa llamado la Jinga, que es la interactividad. Es una plataforma de interactividad que nos propone. Entonces esa plataforma, ¿no es cierto?, nos permite generar una serie de propuestas de interacción. Entonces, ante esto ya se han puesto algunas fechas a este paso de la televisión digital. Primero, que el 31 de diciembre del 2016, ciudades de más de 500.000 habitantes entran al apagón analógico. Me imagino que será Quito, Guayaquil, Cuenca. Santo Domingo, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Sabe? ¿No sabe? Pero más de 500 no. Puede ser, bueno. Entonces, Quito, Cuenca, Guayaquil, inicialmente serían las primeras que entran al apagón analógico. El 31 de diciembre del 2017, ciudades con 200.000 habitantes. Y el 31 de diciembre del 2018, ciudades con 100.000 habitantes. Es decir, en ese momento todo el país entra al apagón analógico. El que no tiene un decodificador, el que no tiene una nueva televisión, el decodificador o una nueva televisión no va a poder ver o no va a poder relacionarse con la televisión. A los que no les gusta, bingo, ¿sí? No me conecto más, pero los que quieren, y obviamente el país quiere que exista en todo el país esa posibilidad de interactuar con la televisión. El apagón. Y este tema tiene que ver con un problema que es cómo socializar esta caja, este decodificador para toda la población. ¿Cómo llegar a toda la población? En Brasil están subsidiando por los costos, en Argentina está en ese debate, Estados Unidos hizo el apagón y tuvo que esperar 6 meses más para que toda la población pueda acceder, porque mucha población se quedó fuera de la televisión, entonces hubo muchas protestas. Entonces es un tema que hay que irlo resolviendo y ver cómo lo vamos a manejar. Por otro lado, para las operadoras implican nuevas inversiones, implica obviamente que las operadoras de cobertura nacional, regionales y locales, que en total son 80 y algo canales, ¿sí?, tienen que hacer una serie de inversiones. En total se habla de 247 millones de dólares de inversión. Se habla que para un canal local de inversión es más o menos de $1 millón. Es decir, este proceso también tiene que ver con inversión y esa es otra limitación que hay que evaluar. Para los regionales con cobertura tal vez un poquito más amplios, provinciales o intraprovinciales, hasta 2 millones. Y para un nacional con 30 repetidoras, hasta 15 millones de dólares implica estos cambios. Entonces eso también implica modificar equipos, cambiar toda la propuesta de producción y obviamente de transmisión, y esos son costos. Ahorita se está a través de los mecanismos de financiamiento del gobierno facilitando a los canales locales especialmente la posibilidad de trabajar, de dar financiamiento fácil. La otra implicará pensar en nuevos modelos de negocios a través de unificarse varios canales. Es decir, por ejemplo, 3 canales de Santo Domingo dicen, ok, especialicémonos, hagamos un equipo y tú manejas determinados canales, porque solos posiblemente va a ser difícil mantener estas inversiones. Ese es un tema que hay que ir analizando. ¿Sí? Y en general, ¿qué cambia? Una es el nivel de producción. Muchos canales actualmente ya trabajan en HD, en lo que son producción, cámaras, ya tienen inversión en cámaras HD, los que no tienen obviamente tendrían que hacerlo. También el tema de programación, muchos canales y edición ya lo tienen en HD, ¿sí? Los que no tienen, tienen que realmente actualizar. Y obviamente el cambio radical en la inversión ahorita está en lo que es la distribución y el consumo, es decir, el envío de la señal y la recepción, que todavía no son analógicas, y esos son los cambios fuertes que se van a dar actualmente. Pero esto implica algunos cambios también en operadores. No es solo decir ya tengo una nueva televisión y ya tengo una nueva señal digital. Implica fortalecer procesos de producción digital, de transmisión, cadenas de producción, de interactividad.
negocios adicionales, posibilidades de pauta, diversidad de ver cómo voy a hacer mi canal, diversidad de canales, potencialidad de hacer canales especializados, es decir, el escenario va cambiando y hay que prepararnos. Obviamente vamos a tener nuevos usuarios, nuevas perspectivas de uso de la televisión, ¿no es cierto? No es el mismo televisión de ahora, son nuevos equipos, sí, es necesario un decodificador. Obviamente ese decodificador me va a permitir algunas interactividad, el control remoto va a ser un acto fundamental ahora, porque eso es lo que va a permitir la interactividad. Y por último, es necesario un ente regulador. ¿Qué va a pasar con los nuevos espacios en el espectro radioeléctrico? Es decir, si un canal solo asume un estándar, por ejemplo un canal local de acá, dice no, yo no puedo ponerme el gran canal HD, yo me voy a poner un canal estándar, quedan 3 canales libres ahí. ¿Cómo vamos a regular? ¿Cómo se va a entregar las frecuencias? ¿Cómo va a ser el sistema? Es necesario un ente regulador en relación a la televisión digital terrestre, que tendrá que tener vínculos con el tema de la ley actual como está establecido también. Entonces, esta interactividad que permite opciones a tener más información, a tener tanto información, inclusive la interactividad básica que es qué tipo de programación voy a ver, la programación que tengo después de este programa que me viene, yo puedo ver la primera interactividad, me va a dar más información. Se le está apostando mucho a la educación también, a el comercio, ¿sí? a la venta a través, estamos hablando ya en el desayuno, tal vez lo que habría que ver son los mecanismos de seguridad en las transacciones, ¿no es cierto? Al trabajo de alertas de emergencia, a juegos, es decir, tú puedes incorporar en la programación y también puedo enviar juegos para que los niños puedan tener juegos educativos a través de la televisión digital. Muchos que no tengan acceso a la computadora y demás pueden jugar a través de la televisión, a noticias a tiempo, a datos de tránsito, a datos de los bancos, de los centros de salud, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive mucha gente está hablando que puedas tener acceso a sacar el turno para el seguro social, que a través de la televisión tú puedas informarte de cuáles son los trámites para sacar la cédula, que a través de la televisión me pueda, es decir, se abre un escenario diferente de interacción que ya no es solo el programa, sino esa posibilidad de la interacción. Y por lo tanto se plantea una TV más social. Y obviamente esto se logra a través del Jinga, que es la propuesta que Brasil incorpora, que es este middleware, que es un software que asiste a una aplicación para interactuar, a comunicarse con otras aplicaciones a través de software, redes, hardware o sistemas operativos, y es abierto. Esa es la ventaja, tú puedes ir creando formas de interacción, formas de cómo me relaciono de otra forma con la audiencia, ya no solo pensar en el programa. Y esto es importante, ya el productor con la televisión digital, cuando vayamos abriendo el escenario, ya no debe pensar solo en el video y en el audio, tiene que pensar en su programa, en el video, en el audio y los datos, y esos datos cómo van a interactuar con mi audiencia. Ese es un mecanismo. Por ejemplo, un partido de fútbol, no es solo ver el fútbol, es que yo pueda interactuar y ver los datos estadísticos de esta selección, cuántas veces ha ganado o ha perdido, o podría hacer otro clic y veo la historia o la biografía del jugador tal, es decir, se mantiene en la pantalla, se achica un rato y puedo obtener más información, pero eso implica producción de contenidos, pero eso implica más trabajo. Es más fácil solo transmitir el partido y listo, y no me hago mucho lío. Pero yo creo que hay una apuesta a buscar una televisión que nos permita ingresar con más información, con más interacción, con mayor riqueza, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplitos que teníamos de Jinga, que es de Brasil, ¿no es cierto? Pero esta es la posibilidad y que les quería plantear. Por ejemplo, este es de un partido de Olimpiadas de Londres. No tiene audio, no sé por qué. Está sin audio. Entonces, si ves, ahí está el partido. Preparamos un ratito. Listo. Entonces ahí asoma un icono, normalmente asoma un icono en la pantalla
que tú haces clic, se achica la pantalla y los metadatos comienzan a circular, que puede ser quién ganó el partido anterior, cómo va el jugador tal, etcétera, etcétera. Tú te vinculas y sigues viendo el programa, pero tú sigues buscando información, sigues relacionándote un poco más con datos. Ahí está el número de medallas de las Olimpiadas, cómo está, yo puedo moverme, direccionar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces así puedes tener varias opciones para trabajar. Entonces, nuestra propuesta, y les voy a cerrar con unos datos después más reflexivos hacia dónde podemos caminar, porque esto es lo tecnológico, ¿no? Meu pai quer jogar na loteria umas 1000 vezes, e perdido umas 1000 vezes. Dejémosla acá. Pues igual por ver cualquier programa y tú puedes interactuar. Bueno, se está parando el internet. Entonces la idea es que ahora tenemos que pensar en que la televisión digital ahí tienes más información, búsquedas sobre los juegos y demás. Esto es brasileño, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que pensar es que la televisión digital nos abre nuevos escenarios, nos abre nuevas perspectivas para producción, nos abre las posibilidades, ¿no es cierto? Y yo le apostaría a algo que no es fácil, pero le apostaría cómo pensar en una televisión, o que a pretexto de esta televisión digital se puedan abrir nuevas formas de producción, se puedan abrir nuevas propuestas de contenidos, se puedan abrir nuevas formas narrativas de trabajar, y donde por lo tanto, ¿no es cierto?, nos da más interactividad, más canales, calidad de transmisión, acceso, oportunidades, nos da un montón de oportunidades, pero nosotros proponemos algo también, desde los contenidos. ¿Pero qué contenidos? Y aquí hacemos una reflexión. Podemos construir una televisión más cercana al ciudadano. Creo que esa es una gran oportunidad, más cercana al ser humano, es decir, que permita interactuar y que permita construir nuevos contenidos, ya no solo desde las grandes cadenas, sino a través también de la posibilidad de esa interacción, de la posibilidad de tener más canales potenciales para distribución, y por lo tanto el reto es que los ciudadanos vayan tomando un rol más activo, no solo como audiencia, sino como productores. Ese es un reto que nos abre. Entonces ahí viene una pregunta que quería hacer aquí, porque la televisión digital, chévere, pero una televisión digital para lo mismo, ¿queremos eso? Es decir, queremos una televisión ahora ver en mejor resolución los mismos programas, que creo que hay algunos buenos, pero también hay bastantes malos. Entonces, esa es una primera reflexión que quería dejar aquí. No es solo un tema de televisión digital, es un tema de reflexión. ¿Queremos eso para lo mismo? ¿Para seguir trabajando en lo mismo? Entonces, aquí unas pequeñas reflexiones, déjame ver el tiempo, tengo 10 minutitos. ¿Sí? Y aquí yo quiero hablar cómo pensar una nueva televisión desde la gente, desde los ciudadanos, ¿no es cierto? Una es, los ciudadanos es un proceso histórico que ha permitido emerger socialmente, eso antes no se reconocía al ciudadano, la nueva constitución, las leyes, etcétera, están hablando de los ciudadanos y de sus derechos. Creo que ese es un nuevo escenario. Entonces, trabajar desde este paradigma de los ciudadanos y de los derechos, ¿sí?, implica nuevas formas de relacionamiento entre la televisión y las audiencias, entre el productor y la gente. Ese es un tema que tenemos que pensar más. Es decir, hay una relación muy jerárquica en las relaciones de producción. El director
y los que están acá. Los que piensan y producen y la audiencia netamente pasiva. Nos implica aquí abrir nuevas formas de producción potenciales, es decir, cómo la gente puede tener más acceso, por un lado, pero no solo acceso a escuchar, sino también a producir. Cómo consolidar nuevas propuestas de producción más colectivas. Creo que es un reto. Creo que es un reto. La televisión digital nos abre a pensar nuevas formas también de negocios y nuevas formas de producción. Y que tienen que ver con el derecho a la comunicación, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que este se basa fundamentalmente, y eso les dejo solo como una inquietud. Cuando hablamos del derecho a la comunicación, cambia mi forma de producir. Ya no puedo hacer necesariamente el mismo producto. Cuando el derecho a la comunicación, una es obviamente la información, una información adecuada, y para eso está el rol de la comunicación, de los periodistas, del informativo, y que es totalmente válido. Pero también nos abre otro espacio, que es el derecho a la expresión. Es decir, cómo no posibilitamos, aportamos, apoyamos a las diversas expresiones. Ese es un tema fundamental desde estos nuevos escenarios. Y la tecnología nos abre, redes sociales, ya nos abrió eso. Ustedes ya no solo están ahí esperando que les llegue un mensaje, ustedes ya interactúan, ustedes ya dan respuesta, tú mismo puedes subir tu foto. Es decir, las tecnologías nos abren nuevos escenarios para trabajar la perspectiva ciudadana. Y obviamente la televisión digital habría que pensarle también por ahí. Es decir, retomando algo que dice un autor que es Daniel Prieto Castillo, que es cómo trabajar el derecho, ya no es solo llegar con mensajes. Un reto es llegar al otro para abrir su expresión, su posibilidad de decir, de expresarse. Desde el derecho se abre esa gran capacidad, esa gran posibilidad de llegar al otro. Y algo que digo con jóvenes, con ustedes, normalmente la sociedad, ¿qué les dice a ustedes? Todos los días, ¿qué les dicen a los jóvenes? ¿Qué les dicen? En la casa, ¿qué les dicen? No les dicen nada. Ah, estudia. ¿Qué más les dicen? Pórtate bien. ¿Qué más les dicen? ¿No harás qué? Es decir, en general, la sociedad les da algunos parámetros de mensaje. Pero desde el derecho, algo muy rico es, ¿no será que ustedes necesitan mensajes? Sí, de hecho algunos mensajes, pero ¿no será que necesitan ustedes más bien espacios para decir lo que piensan? ¿La sociedad les da esos espacios? Pocos. Entonces un poco ese es el reto. Las nuevas tecnologías, esta posibilidad de la nueva televisión digital terrestre, ¿cómo la enfrentamos? De que no sea solo un espacio para seguir generando mensajes, sino sea un espacio para que la gente pueda expresar. Y cuando hablo de la gente, la diversidad de gente, jóvenes, niños, mujeres, y obviamente los comunicadores facilitarán muchos de esos procesos. Entonces, lo que queremos es ir pensando una televisión desde nuevos actores sociales, una televisión desde nuevas protagonistas. Normalmente, ¿a quién escuchamos en la televisión? ¿A quién escuchan ustedes? Digan. En los noticieros, ¿a quiénes escuchan? Alfonso Espinosa. ¿Y a quién más escuchas? Ah, perdón. Casi no te veo. A Estefan Espín. ¿Pero a quién más? ¿Quiénes van de entrevistados? Correa, ¿quién más? Es decir, los medios de comunicación en general dan espacios a las voces más oficiales. En general dan espacios más a las voces de los protagonistas sociales que asoman ahí. ¿Cómo asoma la ciudadanía en los medios de comunicación? La ciudadanía asoma como víctima, víctima de la violación, víctima de la enfermedad, víctima de la pobreza, víctima. O como beneficiario normalmente asoma la ciudadanía. Es decir, el gobierno le entregó la casa, muchas gracias, el gobierno, es decir, normalmente asomas como víctima, victimario o beneficiario. Pocas veces la ciudadanía asoma como protagonista de acciones, como generador de conocimiento, como generador de propuestas. Para eso ya está la burocracia, tanto privada como pública. Uno de los retos
es cómo vamos a pensar una televisión, con estas oportunidades que nos abre, una televisión más ciudadana, una televisión donde la gente y el ciudadano pueda aparecer no solo como víctima y beneficiario, sino como actor capaz de opinar, de decir lo que piensa y de ser escuchado. Pero para eso no es solo entregar micrófonos, hay que generar procesos, y eso vamos a hablar después en el taller. Entonces lo que se busca aquí no es solamente educar a que tú puedas receptar mensajes, sino educar, hay que educar a la población para la expresión, para la producción, para la creación y puesta en circulación de los mensajes. Es fundamental generar una propuesta de formación en la producción de mensajes. Y aquí nosotros le apostamos a 3 ejes. Por lo tanto, la televisión no solo debe ser un medio, la televisión debe ser un espacio para las diversas expresiones. Y cierro con esto, por tiempo. Obviamente hay que hacer nuevos procesos de producción, nuevas narrativas y formatos en televisión, ¿no es cierto? Desde recuperar la oralidad, recuperar las temporalidades adecuadas a las audiencias. Y esto les cuento de una experiencia puntual con las nacionalidades indígenas. Pusimos o apoyamos en unas radios de las nacionalidades, y cuando les capacitábamos sobre cómo hacer una noticia, ¿qué tiempo debe durar una noticia en radio? 1, 2 minutos, ¿cuánto? No más. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Ah? ¿Perdón? Sí, pero ¿quién lo dijo? Que debe durar 2 minutos. Ya viene una reflexión. La temporalidad de los medios está basada en la temporalidad de la cultura occidental, donde el tiempo es oro, el tiempo es producción. No pierdas tiempo. El tiempo en la comunidad es otro. Es decir, un compañero dirigente se demora 3 horas bajando a la radio y le doy 2 minutos y digo, bueno, gracias, hasta luego, váyase. Le irrespeto totalmente, si te das cuenta. Son otros tiempos, otros espacios que deben adecuarse a nuestra vida también. Nosotros pensamos que ya está la receta, esta es la única, sí, desde el mundo de Occidente, sí, es decir, habrá que ir evaluando, pero desde el mundo las temporalidades van variando también desde el tipo de grupo con el que estoy trabajando, desde dónde estoy trabajando, si es una radio comunitaria o es una televisión del barrio, los tiempos pueden ser diferentes, etcétera, etcétera. Creo que hay que todavía pensar más, que hay que construir una televisión propia también, con narrativas propias, y que creo que aquí hay gran capacidad de construir eso, sino que a veces nos encasillamos en supuestas reglas del juego. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Hacer una televisión digital desde los ciudadanos, pero para eso hay que recuperar la capacidad de expresión, porque nuestra capacidad de expresión ha sido castrada, tiene muchas limitaciones. ¿Para ustedes es fácil venir acá y decir algo? ¿O tienen temores? La gente, cuando yo les doy una pregunta, todo el mundo levanta la mano y dice lo que piensa. ¿Por qué? Hay miedo. Porque es una estructura que desde niños, en el hogar, ¿qué pasó? Nos dijeron, ¿quién decía lo que hay que pensar? Papá, mamá, eso. Llegas a la escuela, los profesores. ¿Ustedes opinaban? Poco. ¿Expresabas? De vez en cuando. Y si expresas medio raro, ¿qué? ¿No? Ok. En el colegio se incrementa la capacidad de expresión, pero entre los padres, entre los amigos, ahí se desarrolla capacidad, pero no entre el profesor y el alumno necesariamente. En la universidad se abren más espacios, pero tampoco muchos. Cuando uno ya habla más allá de la estructura, te dicen un ratito, si no le gusta, se va. ¿Sí? Es decir, la expresión históricamente ha sido como tapada, castrada, no ha sido potenciada. Entonces somos personajes con temores para expresar. Entonces hay que recuperar esas capacidades. Y después vamos al trabajo y nuevamente nuestra expresión a ver si anula, porque el jefe dice, esto hay que hacer y chao. Y cuando nos casamos, se acabó la expresión. ¿Sí? ¿No? Es decir, en general la expresión ha sido limitada, castrada. Por lo tanto, ojo,
para hacer procesos nuevos de producción, tenemos que recuperar nuestras capacidades expresivas, pero no solo mías, sino de la comunidad, porque eso me genera identidad o identidades. Solo así puedo decir quién soy. Otro tema que hay que trabajar en estas propuestas para la nueva producción es, porque la tecnología ya nos abre, no es solo saber expresar o aprender a expresarme, es aprender a construir, a crear. Otro tema castrado. Casi toda nuestra estructura educativa está basada en la memoria. ¿Sí? Cuando la propuesta es las nuevas tecnologías, las cámaras, la televisión digital nos abre espacios, pero ¿para qué? Para crear. Hay que crear, hay que construir nuevas propuestas de producción, nuevas propuestas narrativas, no solo repetir lo que ya estaba establecido. Creo que ese es otro reto. Y cuando construyamos nuevas narrativas y nuevas propuestas, nuestra identidad se fortalece. Y obviamente, la tecnología nos va a permitir exponer con mayor facilidad esos temas. Entonces, esto es lo que yo les quería contar el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Sí? Que la televisión digital nos viene en camino, va porque va, no hay opción de decir no va, nos abre nuevos escenarios, nos abre nuevas posibilidades de producción, nos abre más acceso, más posibilidades de canales, nos abre la posibilidad de la interactividad, pero nuestra gran pregunta es, ¿para lo mismo? ¿O es la posibilidad de construir una nueva televisión con narrativas propias, con narrativa desde ustedes, desde las nuevas creaciones de los jóvenes, etcétera, etcétera? Y eso es lo que queríamos compartir con ustedes, que ya nos viene esto, pero tenemos que prepararnos para esto. Muchas gracias. Listo. ¿Tienen preguntas, inquietudes, algo puntual por tiempos? Hemos escuchado solo cosas positivas de la televisión digital. ¿Y cuál sería alguna desventaja o cosa negativa? A ver, la tecnología en sí, lo que puede suceder es los costos, veíamos que va a ser difícil. Más que los costos, porque, a ver, toda tecnología depende por dónde lo veas, puedes verlo lo positivo y lo negativo, ¿no es cierto? Es qué uso le demos. Para mí la gran preocupación de la televisión digital, como está pensada inicialmente, es solo mejor calidad de imagen. Eso me parece terrible. Si no hay un cambio de los contenidos, yo no quiero televisión digital. Entonces ese es un primer peligro y riesgo de la lectura de la televisión digital. Segundo, otros limitantes obviamente es que nos va a dificultar en costos. Es decir, implica recrear propuestas de negocios, especialmente, y siempre es así, para los canales locales. Los canales locales tienen que pensar cómo van a unirse para enfrentar los costos. Puede ser esta idea. Mantenemos una sola señal, pero ahí tenemos 4 canales, 4 productoras locales que les interesa. Entonces por ejemplo, la universidad se suma con un canal sobre un tema, el grupo de acá se suma con otro canal, en la misma frecuencia que ya tiene el canal local, por un canal local de acá, Saracay. Bueno, pero Saracay es grande, alguno más pequeño. Sí, entonces, por ejemplo, ellos podrán cumplir con todo el resto del espectro, tal vez no. Entonces dice la universidad, ojo, ¿por qué no compartimos y nosotros manejamos una de esas frecuencias? Es decir, te abre oportunidades, pero también a los canales locales les pone más en jaque porque es recursos. El otro tema que es difícil es que va a implicar que todos tengamos que cambiar de televisión o comprar la cajita. Eso es obligado. La otra, que yo sí creo que es positiva, es nos abre mayor cantidad de canales. Eso es bueno siempre y cuando existan capacidades de producción. Porque si voy a tener 1000 canales, pero con pésima producción, estuve en España hace una semana y encuentras un montón de canales donde está un señor ahí sentado leyéndote las cartas. Llámeme, ya, aló, sí, a ver, ¿qué signo es usted? Y todo el día eso. Y pasan al otro canal, como hay más opción de canales, y el otro canal, otra señora que te dice, ya me cuente su programa, es un problema, y yo también le voy a decir el futuro. Entonces dices, si es para eso, es grave. ¿Por qué? Porque te abre tal oferta de canales, pero no tenemos la capacidad de respuesta. Entonces yo creo que más que la tecnología es que nuestra capacidad de respuesta no está lista.
no tenemos una capacidad de respuesta ágil. Si en la televisión nacional ya tenemos, como está ahora, algunas dificultades, eso nos puede llevar a una programación tal vez desastrosa a mediano plazo. Entonces hay que prepararse, por eso es el reto. Acá debemos comenzar a generar propuestas de producción. ¿Sí? Y el otro tema, obviamente, es que la tecnología nos puede absorber. Y ese es un tema que lo que importa es cómo yo manejo la tecnología o la tecnología me maneja. Que es un reto que está ahí, que no solo es con la televisión, sino en general. A veces tenemos toda la tecnología, pero los contenidos no han modificado. Y a veces nos absorbe la tecnología y la tecnología nos trae otra serie de problemas sociales, como ha sido, por ejemplo, la soledad de muchos adolescentes, el vínculo solo con la tecnología, amistades netamente virtuales, la relación personalizada se ha ido reduciendo. Sí, son problemas sociales. ¿Alguna otra pregunta? Hizo referencia a las posibles soluciones en el cambio en el caso de las frecuencias o del espectro radioeléctrico para la distribución de los canales que puedan acceder a este sistema digital. Y en el caso de las personas que no tienen para acceder a este canal digital, ¿cómo cree usted que deberían de ser algunas posibles soluciones? La solución va a ser, bueno, primero, una es que el gobierno tome algunas decisiones, por ejemplo, por quintiles de pobreza o de rangos de pobreza. Por ejemplo, el bono solidario normalmente está dirigido a personas con mayores dificultades de ingresos. Entonces, a los que reciben el bono solidario le puedo subvencionar la caja, el decodificador gratis. Puede ser un mecanismo, se me ocurre. Algún día vas a retirar tu bono y te entregan tu caja para que tú puedas ver la televisión y conectar a tu televisión análoga actual y que no tengas que cambiar ni invertir. Entonces puedes buscar algunos mecanismos, soluciones, puedes subvencionar, pero eso ya depende de la política pública y por lo tanto hay que estar, porque va a implicar que todos tengamos que invertir en algo, o el gobierno va a tener que subvencionar o buscar los mecanismos para que todos puedan tener acceso a la televisión. Pueden ser mecanismos como este, a través del bono solidario yo especifico a quienes yo voy a entregar gratis, por ejemplo, una idea, el decodificador de televisión digital. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bueno amigos, gracias.